Dios le bendiga, iglesia. Póngase de pie esta noche. Vamos a la palabra de nuestro Señor. Y quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y quiero preguntarle, ¿qué entiende usted cuando escucha la palabra pobre? Tenemos quizás en nuestra jerga latinoamericana o salvadoreña, cuando nosotros oímos la palabra pobre, siempre vamos a pensar en dinero. Normalmente pensamos en dinero. Cuando alguien dice que es pobre, no tiene plata. Y la base, porque vamos a estudiar 2 Corintios, pero quiero tomar como base algo para poder irnos luego a Corintios, que está en el Evangelio de Marcos capítulo 14, y quiero que se vaya, por favor, al versículo 7. Vamos a leerlo desde el 3 para hallarle un poco de gusto a la lectura. Cuando lo haya encontrado, usted me dice un fuerte amén. Marcos capítulo 7, versículo 3. Dice la palabra del Señor, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haber sido vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Versículo 6. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Lea el versículo 7 una vez más. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre. Padre, gracias por tu palabra que está bendecida. Háblanos al corazón. Nos despojamos de toda sabiduría humana, Señor, y nos depositamos en tus manos para que seas tú hablando por medio de tu palabra a cada uno de nosotros. Señor Jesús, permite hablar con denuedo tu palabra, y que los que la vamos a escuchar y la vamos a mencionar o a predicar podamos aprender de la misma. A los hermanos que quizás vienen en camino, protégelos. Gracias por los que están acá. Agradecemos, Señor Jesús, porque has puesto en nosotros el sentir de poder escuchar la voz de tu Espíritu Santo y obedecerla, y por eso estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento. Le felicito por estar acá, por haber escuchado la voz del Espíritu Santo. Le mencionaba acerca de la palabra pobre. Normalmente cuando oímos pobre dijimos que, híjole, no tiene pisto. Pero hay mucha gente que es pobre y no de dinero. Hay mucha gente que es pobre de espíritu, pobre de mente, pobre de sueños. Hay un montón de pobreza que puede haber. Pero ¿por qué traigo o empecé con este versículo? Porque el versículo 7, aunque leímos del versículo 3 para abajo, el versículo 7 nos da una posición que normalmente nosotros no la vemos o nunca tal vez le hemos puesto atención. Y quiero llevarnos después del versículo 7 al capítulo 1 que estamos comenzando a estudiar, 2 Corintios, porque tiene mucho que ver de algo que siempre vamos a tener. Jesús le dice,
O mejor dicho, la mujer entra y agarra ese frasco de alabastro. Alabastro no es lo que el frasco tenía dentro, es el material con el cual estaba hecho el frasco, que según los conocedores dicen que era un tipo de piedra como transparente en el cual se echaba el perfume. Según la palabra, ¿de qué era el perfume? De nardo, y dice que era de nardo puro. Yo no sé si usted conoce a alguien acá que hace perfume. ¿Alguien conoce a alguien que hace perfumes aquí? Vos lo haces, no conoces a alguien. Fíjese que según los que yo tengo un buen amigo que lo conocí hace muchos años, que él dice que los perfumes que él hace son mejores que los originales. Él dice así. Y fíjese que no está tan perdido, porque las veces que me ha regalado, yo he usado esos perfumes y son bastante buenos, duraderos. Dicen que los fijadores son los que uno le pone, o las personas que lo hacen para que se pegue en la piel, y etcétera, etcétera. Un perfume yo lo puedo, dicen normalmente, yo lo puedo quemar bien, pero el hermano Nelson, el mismo perfume mío, no lo quema igual. Él lo quema de diferente manera. Se le siente menos a él, o se me siente menos a mí, o más él, etcétera, etcétera. Pero este amigo me dice que para hacer los perfumes de 100 ml, ¿cuánto? 100 ml, no tiene que echarle el montón de esencia, se pudiese llamar, sino que se le echa. Hermana Mirna, bienvenida, que el Señor que la tiene una vez con nosotros. Dele un fuerte aplauso a la hermana Mirna. Pasó por un proceso y qué bueno tenerla aquí. La luz del Señor la iluminó porque no la miraba. Entonces dice, no, es una minúscula cantidad que se le echa, y dice que él usa un gotero para hacer la mezcla y que se sienta rico. A vos, me dice él, te los hago un poquito más fuerte para que te sientan mejor el aroma. Entonces dice que el frasco que derramaron era de nardo puro. En ese tiempo valía como 300, ¿qué dice? Era un montón de plata. Pero yo no quiero que se enfoque en el perfume, aunque le tengo que desglosar todo esto. Jesús, al escuchar la murmuración en el corazón de los demás, que decían, mejor lo hubiésemos vendido, que en otro evangelio dice que Judas fue el que dijo, no, hombre, le hubiéramos dado a los pobres, pero era porque era mañoso. El Señor les dice a los hombres que estaban ahí, siempre tendréis a los pobres, o a los pobres siempre los tendréis. ¿Nunca se ha preguntado, hermano, por qué hay pobreza en el mundo? Ahí está escrito. A los pobres siempre los tendré. ¿Pero por qué? A veces nosotros hablamos y tal vez inconscientemente o conscientemente hemos pensado, el Señor, Dios, ¿cómo es a saber por qué permite que haya gente pobre? ¿Por qué? Hay un montón de gente que tiene miles y miles y miles y miles. Hermano, estaba viendo la vida de los hombres más ricos del mundo. Yo estoy en tercer lugar. Y dice que hay un hombre que si le sacan su fortuna, gana alrededor de 10 millones de dólares diarios. Ay, Señor, uno que me regalaran a mí, 1 milloncito. Estoy tranquilo para hacer tantas cosas aquí. Entonces dicen, nosotros decimos, qué barbaridad esta gente que tiene millones y millones y millones y millones. ¿Por qué no van y erradican la pobreza en África? Según la Organización Mundial de la Salud y otra organización que no recuerdo cómo se llama en sus siglas, que es el que ve los alimentos a nivel mundial, dice que según los países que producen, y son los países más ricos, antes eran 7, hoy son 10, que según las estadísticas que se han sacado, no tendría que existir hambre en el mundo. El planeta, los países, los más ricos, los menos ricos, los que producen, tienen la capacidad de poder erradicar el hambre en la tierra. No tendría que existir la pobreza en la tierra. Pero como hay alguien que dijo, a los pobres siempre los tendréis. En este caso, hablaba literalmente de gente pobre, de falta de dinero. ¿Pero por qué? Ahí es donde yo quiero unir esta porción de la palabra con lo de 1 Corintios. En 1 Corintios, ¿cuántos venimos el miércoles pasado? Levante la mano. Yo espero que usted recuerde lo que hablamos. En 1 Corintios, el miércoles pasado hablamos acerca de la consolación de nuestro Señor.
de Dios, una consolación que es eterna. Cuando yo leía a los pobres siempre los tendréis, me doy cuenta que la pobreza es una oportunidad. Diga conmigo, la pobreza es una oportunidad. Ya no lo dijo muy convencido, porque usted lo ve de la manera como que usted fuera pobre. Yo lo veo de la manera como que yo sé cómo va a ser una oportunidad. Si yo quiero tener plata, yo quiero tener mis comodidades. No. La pobreza es una oportunidad para que tú y yo consolemos. Dios no se equivoca, hermanos. Y dijo Jesús, a los pobres siempre la tendrá. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la oportunidad que Dios nos da para que nosotros consolemos a otros. Yo estoy más que seguro que en tu pobreza o en mi pobreza, cualquiera que ésta sea espiritual, sea psicológica, sea física, de plata, en tu pobreza y en mi pobreza, en algún momento alguien nos ha consolado. Yo lo puedo decir sin vergüenza alguna. Pobreza de espíritu, alguien me llegó y me consoló. Pobreza financiera, alguien llegó, me consoló, quizás me dio un par de pesos. La oportunidad no fue para mí, yo fui bendecido por esa persona, pero la oportunidad fue para esa persona que me consoló a mí. Qué lindo es Dios. A los pobres siempre los tendréis. Y cuando tú y yo nos privamos de poder consolar, mire, usted no sabe la persona para la que le pidió la plata. Usted no sabe la persona que necesita un buen consejo. Nosotros normalmente somos rápidos para juzgar a alguien. No le doy por tal cosa, a saber qué quiere hacer con el dinero. Hermano, es la oportunidad que tú tienes en el Señor para poder ayudar al pobre, porque siempre lo vamos a tener. Conocí a un hombre en la iglesia que era una persona que pedía en la calle, literalmente, andrajoso y como usted lo quiera ver a los vagabundos, con respeto a ellos. Y ahí pedía, yo me recuerdo que de repente le dábamos y le damos. Comenzó a llegar a la iglesia, de repente se comenzó a vestir un poquito mejor, ya no andaba muy sucio. Siempre pedía. Algunos le daban, otros no le daban. De repente lo vimos con un carrito de panes, de esos pancitos mataniños, tan buenos que son, ¿va? 5 me como yo, por si acaso algún día me quiere traer. Y de repente lo vimos con un carrito de mataniño. Hey, hermano fulano, ¿y eso? Qué bueno que encontró trabajo. No encontró trabajo, es mío. ¿En serio? Pues tienen los más baratos, uno siempre. ¿No se ha fijado usted que nosotros como somos? Que a los ricos no les pedimos rebaja, a los pobres les pedimos rebaja. Nos vamos a meter así más. ¿Cuánto vale los zapatos? 100 bolas. Vaya, pum. Y va al centro. ¿Cuánto vale? 30. Y no me los dejen unos 25. Pero bueno, ese era un paréntesis nada más. No, es mío, dijo. No, ¿cómo no? Es mío. Y de repente vimos el carretoncito con el nombre que lo andaba otra persona. Ya lo vendió, dijimos nosotros. Quizás cayó en algún bache. Y le dijimos un día que lo vimos en la iglesia: hey brother, ¿y qué pasó? ¿Vendió el camión, el carretón? No, tengo 2. Después tenía un puesto de hot dog frente a la iglesia, hot dog, jugos y no sé qué otras cosas más. Ahora tiene una Lay's y no sé qué otra cosa hace. Yo recuerdo que ese hombre sentía consolación de los que a veces le decíamos: tome brother, no se preocupe, Dios lo va a sacar adelante. Si tú estás pasando por una situación de necesidad, Dios va a usar a alguien para que te consuele. Tú no lo entiendes ahorita. A mí cuando llegaba alguien en mis peores momentos financieros con mi familia, probablemente con Rodrigo, Aarón todavía no, gracias a Dios, si no estuviera delgado, y alguien me decía: pastor, hermano, yo sentía un agradecimiento para Dios, por supuesto, pero para esa persona. Eso es lo que Dios quiere, que tú con la pobreza puedas consolar a alguien.
Nosotros creemos que le vamos a hacer la vida feliz a alguien si le arreglamos la vida, si le damos una casa, le damos. No, hermano, con algo tan pequeño tú puedes consolar a alguien. Por eso siempre va a haber gente con necesidad. Un buen amigo que vino a predicar acá se llama David García, el pastor Davidcito. Cuando yo empecé con consejerías, él se graduó antes que yo del seminario. Y cuando yo empecé a dar las consejerías que me ponían en mi día de turno, el pastor David quizás me miraba la cara afligido y me decía: vení, ¿qué pasó? Que te veo que estás acongojado. Y yo le decía: hey brother, es que acabo de tener unas consejerías, mira, pobrecito. Y me dijo: te voy a dar un consejo, Alex, no te cargues de las consejerías de los hermanos. Vos estás aquí para aconsejarlos, no para arreglarles sus problemas. Y me dijo lo que yo te estoy diciendo ahorita: siempre va a venir personas con problemas. Siéntase dichoso usted si en algún momento ha sido un instrumento en las manos de Dios para consolar a alguien. Por eso a los necesitados, a los pobres, siempre los tendremos. Pero póngale atención a lo que dice después. Lea conmigo el versículo 7. Y ya nos vamos a ir para Corintios. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando, ¿qué dice? Y cuando querráis les podés hacer bien. La pregunta sería: ¿hemos querido servir de consuelo a alguien? Ese lo buscó. ¿Quién lo manda? Pues ¿quién lo manda a meterse en lío? No diga eso. Solo sirva de consuelo a alguien. ¿Por qué, pastor? Porque esta vida, hermano, es cruel. Y por ahí decía una alabanza: la vida es una tómbola, ton. ¿Alguien la escuchó alguna vez? La vida es una tómbola, hermano. Tú no sabes cuándo vas a estar arriba, en medio o abajo. Y en el momento que estemos abajo, vamos a necesitar consuelo. Y si tú diste consuelo, ¿sabe qué va a haber para usted? Consuelo. Por eso los necesitados siempre los tenemos. No pierda la oportunidad, hermano querido. No pierda la oportunidad de consolar a alguien por medio de una ayuda. No pierda la oportunidad, porque esa oportunidad Jesús se las estaba diciendo a estas personas que estaban cavilando. Qué bárbaro el Señor. Yo me imagino a Judas, ¿verdad? Qué bárbaro el Señor. Si más que descalzos andamos y todo polvo y ese pistillos le hubiéramos dado. A la bolsa de él es el que lo quería. No es cierto que nosotros así pensamos: es que si le doy tal cosa, yo no sé qué va a hacer con eso. Lo único que usted quiere es consolar a esa persona, que reciba una ayuda de parte de nosotros. Pablo, ahora váyase conmigo por favor allá a 2 Corintios, en el capítulo 1. Pablo les estaba diciendo, llegamos hasta el versículo 5, si no me equivoco, leímos del versículo 5 al 7 el miércoles pasado. Pablo les estaba diciendo: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, el versículo 5 del capítulo 1, así dice también, abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así como Dios en su momento de necesidad tuya mandó a alguien a consolarte, así tú tienes que participar de la consolación de Cristo. ¿Cómo? Consolando a otras personas, echándoles la mano, como decimos en El Salvador. Diga conmigo: consuelo. Ay, Señor, consuelo, diga. Una persona, para recibir consuelo, ¿qué tiene que tener? Dígalo sin miedo. ¿Qué tiene que tener una persona para recibir consuelo? Aflicción. Una persona, para comer algo, ¿qué tiene que tener? Hambre. Si hay una persona que está completamente llena, usted le ofrece cualquier cosa y lo más que le va a decir: mire, póngamelo para llevar. Pero si de verdad no es una persona glotona y ya está lleno, satisfecho, le va a decir: no, gracias, porque no tengo hambre. Entonces, si yo quiero consolación de parte del Señor, voy a tener que pasar por sufrimiento. Porque ¿de qué sirve que me consuelen si no siento nada, hermano? Venga, mi niño, ¿y cómo se siente? Y uno está, las mamás son así bien cariñosas a veces, ¿va?
Mi niño, ¿y qué le pasa? Porque ella nos ve a nosotros tal vez como chiquitinos todavía. ¿Qué te pasa? Y nos abraza y uno, lo que me pasa es que quiero que me soltes. ¿Qué me van a consolar si yo no tengo ningún problema? Ahora bien, levante la mano a alguien que no tiene problemas, hermano. Todos tenemos problemas. O sea que necesitamos siempre consolación de parte del Señor. Quiero que lea una vez más del 6 para abajo. Pero si somos atribulados, véame para acá. Dice si qué, si somos. No dice si me atribulo. Si somos atribulados, ¿es para qué? Para vuestra consolación. Dios tiene tanta consolación para nosotros que de repente tiene que llegar a nosotros una tribulación para que actúe en nosotros su consolación. Porque cuando tú estás atribulado, cuando estás afligido, cuando estás enfermo, ¿a quién corremos? Corremos a Dios, ¿para qué? Para recibir esa consolación. Te hago una pregunta. ¿Cuánto de consolación tienes tú? ¿Cuánto de consolación tengo yo? ¿Cuánto estoy dispuesto a estar listo para consolar a las personas, cualquiera que éstas sean? ¿Cuánto tiempo tengo que llegar o voy a llegar? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo, cuántas veces voy a llegar yo donde la hermana Yami para que me consuele y que la hermana Yami no se aburra de consolarme? ¿No le ha pasado a usted que de repente, mira, ya viene la hermana fulana o el hermano, ay, ya viene otra vez? Y lo mismo me va a venir a contar. Cualquier parecido es pura coincidencia. Y de repente lo vaya, oh, el hermano Alex, Dios le bendiga, varón, permítame. Y me va a contar lo mismo, yo mejor, y me voy a esconder. Y cada vez que llego, Señor, tú sabes que necesito esto. El Señor me dice, aquí estoy, Alex, te escucho. Y si lo hago 3, 4, 5, 6 veces al día, las 3, 4, 5 veces al día, el Señor me dice, Alex, aquí te escucho. Dios dice que hay consolación para mí, pero no para que me quede con ella. Lo hablamos el miércoles pasado. Es para que usted consuele a otro. ¿Cuántas veces? Las veces que necesite esa persona hablar con usted. Hermano, le va a parecer un poco quizás raro lo que le voy a decir, pero hay muchos de los que estamos acá que lo único que queremos es que nos escuchen. Lo que pasa es que no damos nuestro brazo a torcer. Pero hay personas, y yo sé que aquí hay personas, no digo porque sé que lo que tienen, no, es porque el ser humano es así. Lo único que quieren es sentarse y mira, fíjate que estoy. Hay un joven que es de nacionalidad japonesa. Y este joven se ha hecho rico porque puso un anuncio en las redes sociales que él te acompañaba para no hacer nada. Así dice su anuncio, te acompaño para no hacer nada. Y él dijo que lo puso como una forma de... Y de repente alguien lo llamó y lo invitó a comer. Y cuando se sentó, le dijo, ¿en qué le puedo ayudar? En nada, solo quédese sentado ahí. Y la persona, dice él, contando su historia, la persona comiendo y él ahí sentado, sin hacer absolutamente nada. Y de repente comenzó a ver que llamada tras llamada tras llamada, lo necesito en tal parte, lo necesito en tal parte. Y él es bien específico y dice, aquí no hay contacto, no hay sexo, no hay nada. Solo es estar ahí para no hacer nada, solo para acompañar a las personas. Y dice él que hay un montón de gente que le ha llamado solamente para estarlo viendo. Porque él no dice una palabra mientras no le pregunten. Y al final, si alguien le pregunta, sus respuestas son escuetas. Sí, no, tal vez, no creo, probablemente, ok, no, sí. Hay gente que, imagínese usted, en Japón, un país desarrollado, no subdesarrollado como nosotros, la gente le está, hermano, pongamos una aplicación aquí en El Salvador. Contráteme para no hacer nada. Me hago millonario. La gente necesita escuchar. ¿No es cierto que a veces usted quiere un abrazo de parte de Dios, hermano? Como consuelo.
Usted no quiere que Dios le dé algo. Usted no quiere que Dios le arregle su vida. No, en un momento, no digo siempre, en un momento determinado, usted lo único que quiere es saber que Dios le escucha. ¿Por qué tú y yo, no vamos a tener la capacidad de dar consuelo a alguien solo escuchándole? Lea el versículo 6 una vez más. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Un poco raro lo que dice, ¿verdad? Sufrir, consolar, ¿pero para qué? Para que se haga efectiva la consolación en ti. Tú y yo vamos a pasar aflicciones. 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. ¿Por qué Dios permite entonces el sufrimiento? Yo creo que se lo comenté en alguna ocasión a usted acá, que yo conozco personas tan humildes y les pasan cosas inexplicables, hermano. Creo que sí se lo comenté. He conocido personas que se les ha quemado su casa, que se les inundó, que su casita que tenían pequeña, humilde, en una lluvia se les fue, hermano. Que se le metieron a sus casas y les robaron. Personas que con el esfuerzo todos los días salen a buscar y les pasan cosas así. Entonces uno se pregunta: Señor, ¿por qué permites tú el sufrimiento? Más que todo de nosotros que somos tus hijos y que nos amás y que tú diste tu vida por nosotros y que tu amor es tan grande para con nosotros, y nos hacemos una serie de preguntas: ¿por qué Dios permite que suframos? Pues la respuesta le hemos venido diciendo desde hace unos 15 minutos atrás. Dios quiere consolarte. ¿No es cierto que si nosotros no tuviéramos ninguna preocupación, hermano, no estaríamos aquí? Seamos honestos. Seamos bien honestos. O sea, pongámonos la mano en la conciencia. No estaríamos aquí. Andaríamos en cualquier otro lugar, pero no estaríamos aquí. Pero me imagino que venimos porque lógicamente necesitamos de Dios, amén. Y el necesitar de Dios es una parte de su consolación también, porque Él te escucha. Dice la Biblia que Él conoce tus necesidades antes que tú se las pidas. Él te escucha, Él quiere consolarte. ¿Sabes por qué nosotros sufrimos? Ya no se pregunte usted por qué Dios permite. ¿Sabe que nosotros cuando sufrimos vamos a conocer un poco más de la naturaleza de Dios en nosotros? Porque Él está ahí. Uno de mis hermanos hace muchos años atrás, pasó un proceso doloroso con una pareja que tuvo. Y recuerdo que él estaba con esa persona y en algún momento, pues, por cuestiones que ellos sabrán, se separaron. Y yo recuerdo haberlo ido a traer en un picachito que teníamos y haberlo llevado a la casa donde vivíamos todavía con mi madre. Y lo miré agarrar su maletita, irse al cuarto y sentarse en la cama que era de él antes, que me la volvió a quitar. Y mirarle su rostro acongojado, triste. Recuerdo haberme sentado a la par de él y decirle: hermano, aquí estás con tu familia, pero esas palabras, en las que ya lo vamos a tocar más adelante, esas palabras no le iban a dar consuelo. Recuerdo haberlo abrazado, lloré con él. Pero esas palabras no le iban a dar consuelo, porque él no quería que yo lo abrazara, él quería que lo abrazara la otra. No sé si me entiende. Hay consuelos que solamente Dios te va a poder dar a ti. Y tú conoces la naturaleza del Señor, ahí le conoces como ese Dios de amor que Él es. Pablo les estaba diciendo, que ya lo vamos a leer más adelante, a los corintios: yo les digo que en Dios hay consolación porque Él me ha consolado de ustedes. Él me ha consolado por todas las cosas que ustedes me han hecho a mí. No se lo dice literalmente como te lo estoy diciendo,
Pero les dice, ustedes pueden recibir consolación. Porque como les digo, la carta a los Corintios al final es como los corintios se disculpan, le piden perdón a Pablo por todo lo que habían hecho. Dios me ha dado a mí esa consolación, le dice, lee el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Véame para acá. Les está diciendo la consolación, no ignoren lo que yo he vivido por ustedes. No se hagan del ojo pacho. No quiero que ustedes ignoren todo lo que nosotros pasamos en Asia por culpa de ustedes, en el aspecto culpa de ustedes de andar buscando poner una iglesia, levantarlo, dar un buen consejo, dar ánimo. Ustedes, no quiero que ustedes olviden eso, no ignoren las situaciones que yo pasé. Léalo una vez más, porque hermanos, no queremos, véanme para acá antes de seguir. Aquí dice no queremos, ¿sí? Pablo en su manera poética de escribir siempre escribía como terceras personas, pero él era él. Aquí no crea que está hablando de otras personas, era él, ¿sí? Él siempre se ponía como tercero, pero humildemente siempre era o estaba hablando de él. Ahora léalo. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínese usted, quiero que se vaya conmigo a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios en el capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Y Pablo, cuando aquí lógicamente nosotros ya nos estamos yendo un poco atrás, pero todo esto él ya lo había vivido. Y Pablo comenta en el capítulo 11, en el versículo 23. ¿Lo encontró? Me dice amén. Dice la palabra del Señor. Bueno, ¿sabe qué? Váyase al 16. Versículo 16 del capítulo 11 de Segunda Corintios. Así le dije, ¿está bien? Dice la palabra, lea. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. 22. ¿Son hebreos? Yo también soy israelita. Perdón, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante en azotes, léalo, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
un poco trabado todo lo que les dice Pablo. Él les está diciendo: yo, de parte de Dios, yo he recibido la consolación. No lo vamos a volver a leer, pero si usted le puso atención a todo lo que dice ahí, lo que le pasó. Llama la atención los 40 azotes menos uno, porque había una ley que si a alguien lo azotaban 40 veces no lo podían volver a azotar nunca más. Entonces le daban 39 para volver a azotarlo cuando les diera la gana de hacerlo. Lo apedrearon, dice. Cuando Pablo dice en el versículo 8, regrésese por favor al capítulo 1. En el versículo 8, cuando en la segunda parte dice: pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de, ¿qué dice? ¿Lo leyó? Léale el 8, después del punto y coma del 8, después de en Asia. ¿Lo encontró para que lo leamos juntos? Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras. Véame para acá. ¿Y cómo salió entonces? Si dice que fue abrumado más allá de sus fuerzas, ¿quién lo sacó? Solo la consolación de Dios, hermano. Y después que lee todo, que lo que fuimos a leer en el capítulo 11, al final, váyase una vez más al capítulo 11, al final de toda la descripción que Pablo hace y que les está diciendo, dice en el versículo, si no me equivoco, en el versículo 29, el 27, dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de, léalo, y además, léalo. Ay, aleluya, a mí se me eriza la piel. ¿Entendió lo que Pablo está diciendo ahí, hermanos? Léalo una vez más porque veo que lo entendió. Léalo una vez más, versículo 28. Espéreme, es un estudio bíblico. Solo póngale atención o recuerde todo lo que leímos anteriormente desde el versículo 16. Que me pasó esto, azotes, esto, cárcel, apedreadera, fui náufrago, padecí frío, llegue al versículo 28. Y además de otras cosas, como quien dice, todo lo que les mencioné, y me pasó cositas extras a esas, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, ¿cuánto? Cada día la preocupación por todas. No me importa todo lo que he pasado, lo que les he mencionado y aún más. Mi preocupación son ustedes. Mi preocupación son todas las iglesias que en algún momento yo levanté, yo edifiqué. Les está diciendo: no me importa si yo volviera a pasar, porque realmente mi preocupación es cada uno de ustedes, porque en cada situación yo he recibido consolación. Qué corazón de hombre, hermano. No sé si hoy sí lo entendió. Mi preocupación es por las iglesias. Su espalda probablemente debe haber estado destruida, hermano. Lo azotaron, ahí dice, no sé cuántas veces, 40 menos 1. Lo apedrearon en la cárcel con cepo. No sé cómo estará el cuerpo, cómo hubiese estado el cuerpo de Pablo. Ya no era un muchachito, no era un joven de 20, 25 años, ya era una persona grande, una persona mayor, que había soportado castigo más allá de su fuerza, lo dice él. Pero a pesar de eso, yo recibí consolación de Dios. Por eso mi preocupación no es mi espalda, no son los azotes que me dieron o que los que probablemente me van a dar, no es los 3, 4, 5 o más años de cárcel que voy a poner. Mi preocupación son ustedes. Que ustedes puedan entender que así como Dios me ha consolado a mí, también les puede consolar a ustedes. Amén. Hermano,
¿Qué te preocupa a ti? ¿Que no tienes cornflakes para mañana? Hay gente que estamos en miércoles y no ha probado bocado durante toda la semana. Y yo estoy seguro que aquí hemos probado más de un bocado, hermano. Se nos ve a leguas. La consolación del Señor siempre va a estar ahí para ti. ¿Pero para qué? Vámonos otra vez. No se vaya, solo regresemos a Marcos. A los pobres siempre los tendréis, para que cuando ustedes quieran hacerle un bien, se lo hagan. Jesús ya no está con nosotros corporalmente, hermanos. Pero esas palabras nos las dejó a nosotros, para que tú y yo pensemos en el pobre. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el que piensa en el pobre. Dice la palabra del Señor que el que da al pobre, a Dios presta y Él se lo va a regresar. Y esas palabras que yo le acabo de leer están en Proverbios, muchos cientos de años antes que Dios dijese: a los pobres siempre los tendréis. Significa que, como yo le mencioné el miércoles pasado, tú y yo durante toda nuestra vida vamos a necesitar de parte de Dios consolación. ¿A quién corres cuando estás abatido, hermano querido? ¿No es verdad que dejamos a Dios de última instancia? Lamentablemente. No tengo tal cosa, pregúntale a fulano, pregúntale a mengano. No tiene, pues pregúntale al otro. Y de repente aquí solo Dios, cuando tu primera opción era esa. Mi primera opción era esa. ¿Por qué? Porque Dios hubiese tocado a alguien de los que tú habías pensado o de los que tú le pediste ayuda para que te echaran la mano. Y no hubieses tenido que ir a poner tu cara por aquí, por allá, por aquí, por allá, por allá. Hubieras ido a donde el Señor y el Señor te resuelve tu problema. Y si no te lo resuelve en el momento que tú lo querías, te va a dar la capacidad para poder soportar hasta que Él tenga la provisión para ti o para mí. La fuerza que Dios me da para soportar, hermano, es un tipo de consolación. Fíjese que los boxeadores, cuando están ahí, el boxeador no es quien tira la toalla. ¿Quién tira la toalla? El entrenador. El boxeador está pegando o está recibiendo. Y a veces los boxeadores llegan a las esquinas y les dicen a sus coaches o entrenadores: tira la toalla. Y él dice: no, yo sé que podés. Tirar la toalla. No, yo sé que podés. Y han habido, hermanos, boxeadores que han ganado, se han coronado campeones de sus divisiones y han ganado millones de dólares porque el entrenador estuvo a punto de tirar la toalla y no lo hizo y pegó un golpe porque el otro también estaba cansado y ganó el campeonato. Le pusieron su cinturón. Quiero decirte una cosa: tú no puedes tirar la toalla porque tu entrenador es Dios. Y Él sabe hasta dónde tú vas a aguantar. Él conoce. El problema es que nosotros, como sus hijos, no queremos recibir su consolación. Nosotros solo queremos cosas de parte de Dios. No queremos recibir su amor, su comprensión. Y Él ha estado y estará dispuesto siempre a consolarte cada vez que tú quieras. Cada vez que tú te acerques a Él, Él estará dispuesto a extender sus brazos. ¿Para qué? Para darte la consolación que tú estás esperando de parte de Él. Versículo 9. Regrese al capítulo 1. Dice la palabra: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Le está diciendo en el 8: miren, mis fuerzas ya no eran más. Pero ahora en el 9: pero tuvimos en nosotros mismos, que dice, sentencia de muerte. Ya estaba muerto. Hermano, cuando apedrearon a Pablo, él estaba casi muerto.
Se lo he mencionado en otras ocasiones cómo era de apedrearlo. No es que salía corriendo y lo seguían y lo apedreaban. No, hermano, estaba en un hoyo enterrado. Solo con esto hacia afuera. Y ahí le daban, ahí lo lapidaban a las personas. Así murió Esteban. Las mujeres, las que se les descubría un adulterio estando con sus esposos, esa era la manera. Cuando llevaron a aquella mujer y que le dijeron, la encontramos en el mismo acto del adulterio, los hombres estaban queriendo decir, enterrémosla y apedrémosla. Porque así no tenían opción de moverse. Sus manos, sus brazos abajo. Y cada vez que respiraban, la tierra les apretaba. Ya no podían tener más oxígeno. Y se morían apedreados y sin oxígeno, ahogados. Así estuvo don Pablo. Y por eso en el versículo 9 dice, pero tuvimos sentencia de muerte, dice, para que no confiemos ¿en quién? En nosotros. Créame, hermano, lo que la palabra de Dios dice. Pablo sabía en quién había creído. Cuando Pablo fue llamado por nuestro Señor, le dice a Simón el curtidor, si no mal recuerdo, que fuera a orar por él. No, ahí se hospedó, fue otra persona, otro hombre. Y le dice, yo lo he llamado con un propósito, porque él va a padecer, le dijo, por mi causa. Y en ese llamado que Dios le hizo a Pablo, en ese momento que Dios llamó a Pablo, en ese momento él lo cubrió con su gracia, y desde ese momento lo cubrió con su consuelo. Pablo creyó que hacía bien, o cuando era Saulo, y Dios lo llamó y le dijo, mira, Pablo, no seas bobo, no le estés dando patadas a un aguijón porque te vas a sangrar. Cuando le dice, duro te es dar coces es patada contra el aguijón. No es lo mismo, hermano, que yo le pegue una patada a esta silla que tengo un montón de agujas en la orilla y le pegue patadas. Pero te he llamado para que me sirvas a mí, predicando a los gentiles, y por mí vas a padecer. Pero me encanta que desde ese momento el Señor abrazó a Saulo, y sí padeció, hermano. Todos los que estamos acá no hemos padecido por Dios lo que Pablo padeció. A nosotros nos han dicho los aleluya y casi nos morimos. Ay, el cristianito. Ay, me dijeron cristianito. No, cristiano. ¿Cuál es el problema? Ay, ves a dejar tu pisto, vas a la iglesia. Mejor no voy porque dicen que voy a dejar mi pisto. Ni lo trae. Pero Pablo decidió ser consolado por el Señor. Hermano, cuando yo te conté un testimonio que cierre su Biblia en esta noche, cuando yo le conté a usted un testimonio de parte, un testimonio mío, cuando yo le pedí un abrazo al Señor y el Señor me abrazó literalmente, yo sentí un abrazo físico, no estoy hablando espiritualmente, físico, como que alguien te abrace por atrás y te dé ese calor que tú necesitabas. Yo puedo decir que Dios consuela de una manera maravillosa, hermano. Maravillosa. Cuando me dijeron que yo tenía cáncer en mi garganta, en la campanita, en la que normalmente le decimos campanitas nosotros, yo empecé a orar y decepcionado, y después me dijeron, mire, usted no tiene nada. Yo pude sentir el consuelo hermoso de mi Padre Celestial, porque Dios siempre te va a consolar. En tus peores momentos nunca te ha dejado. ¿Y sabe qué? Nunca nos va a dejar. Yo admiro mucho a la gente que decide alejarse de Dios. Yo les admiro y me compadezco a la vez, porque alguien que ha conocido el consuelo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, no se va a alejar nunca. Nunca se va a alejar si verdaderamente tuvo un encuentro con el Señor. Conozco personas que desde que yo era niño fueron
ya eran cristianos, y ahora que yo ya soy un hombre y los veo ya ancianitos todavía en los caminos del Señor. ¿Qué tuvieron esas personas que no tuvieron otras que de repente a las primeras de cambio se fueron de los caminos del Señor? Es la fecha y no han vuelto. ¿Sabe por qué? Errorazo, diga conmigo errorazo. Porque confiaron en la palabra de un pastor y no en la palabra de Dios. Porque confiaron en las palabras de consuelo de un hombre y no en la palabra de Dios. En una palabra que ha sido eterna. Porque es la palabra de Dios y Él es eterno. Mi consejo en esta mañana, en esta noche, es que se deje consolar por el Señor. A los pobres siempre los tendréis. Qué lindo es Dios, porque nos ha dejado la oportunidad de servir. Qué hermoso es el Señor. Pastor, pero si yo, ¿cómo? Si yo solo esto. Exactamente. La mujer, la viuda, dice que dio todo lo que tenía. Tú y yo no hemos dado todo lo que tenemos, no inventemos. Siempre damos ahí alguito que teníamos extra. Pero Dios sí te dio todo lo que tenía, a su Hijo Jesucristo, con una razón: darte consuelo cada vez que lo necesites. Mi querido hermano, ya no corra al mundo, al amigo, ya no corra al familiar. Es lindo, los amigos son preciosos, la familia, por supuesto que sí, pero no corra a ellos, primero corra a Dios, porque el único que te va a dar un consuelo perfecto se llama Jehová de los ejércitos. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. 2 días hablando de tu consolación para con nosotros. Que tu consolación viene, Padre Santo, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en aflicción. Es lógico, si no, no existiera. Yo te doy gracias, Señor, en lo personal, por todas esas veces que me has consolado, que me has abrazado, que me has dado esa palmadita. Y aunque soy yo el que estoy diciéndolo, yo sé que, si no todos, la mayoría de los que estamos acá, pensamos igual. Estamos agradecidos porque nos has consolado, Señor. Nunca nos has dado la espalda. Es todo lo contrario. Cuando te hemos necesitado, tú ahí has estado. Siempre, a cada momento. Y por eso, Señor, estamos agradecidos. Ahora te pido, Señor, si hay alguien que no ha escuchado esta palabra, este sermón, y necesita ser consolado, nadie le puede dar consuelo como tú. ¿Por qué? Porque tú, Señor, le puedes dar este día salvación, vida eterna. Si hay alguien que no conoce al Señor, ya sea que está en esta concurrencia o que está viendo por esta red social, y quieres de verdad sentirte abrazado por alguien, recibe a Cristo. Ábrele tu corazón, dile: Señor Jesús, Dios de toda consolación, vengo delante de ti a pedirte perdón, porque he estado, Señor, caminando sin rumbo en mis delitos y en mis pecados. Pero ahora tú has tenido misericordia de mi vida. Por lo tanto, Señor, te confieso como mi Salvador personal, como el Dios que envió a su Hijo a morir por mis pecados y derramó esa sangre. Y por eso yo ahora, al recibirte y al confesarte y creer que tú eres el Hijo de Dios, puedo recibir salvación y vida eterna. Gracias, Dios, por salvar mi alma hoy. Gracias, Señor, por el amor tan grande que tuviste al enviar a tu Hijo a morir por mí. Escribe o inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero para estar preparado cuando tú me llames a tu presencia, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por la iglesia. Que los que estamos acá, Señor, seamos personas que consuelen a aquel que lo necesita. Que no nos cansemos, Señor. Que tengamos siempre palabras
para personas que están necesitando de algo. Si en algún momento nuestra ayuda puede ser un poco más de palabras, teniendo, Señor Jesús, el deseo de hacerlo, permítenos, Padre Santo, hacerlo con el mayor de los gustos. Te pido, Dios, por el necesitado. Te suplico, Señor, por el que está pobre de espíritu, el que está pobre de mente y, por supuesto, el que está pobre financieramente, que tú les puedas restaurar, que tú le puedas dar esas cosas, Señor Jesús, que te están pidiendo, que te están solicitando, pero que nunca se olviden que al obtenerlas, que ellos puedan servir también de consuelo para otros. Gracias, Dios, por tu amor. Llévanos con bien a casa, protégenos, líbranos de mal, de peligro, Señor Jesús. Te agradezco, Dios, por la vida de hermana Mirna, que ya está con nosotros. Gracias porque el proceso salió de lo mejor. Gracias por la vida también de nuestra hermana Sonia, quien está en descanso por la cirugía de este día. Gracias, Señor, porque tú la sacaste en victoria también. Es otra manera de darnos consuelo a todos como hermanos y a cada una de ellas como tus hijas que son. Gracias, Dios. Pon tu mano de sanidad sobre los que están padeciendo cualquier enfermedad, grande o pequeña, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu fidelidad. En tu nombre santo, llévanos con bien a casa. Amén y amén. Dele